se esconden bajo la traición. Su mentira es corrupción, esa cuando la has visto. Aquí en México, ¿cuándo has visto corrupción? Te convencen de su error. Su mentira es la traición. El Día del Niño internacionalmente es celebrado el 20 de noviembre, sin embargo, en México se celebra el 30 de abril. Esta celebración data de la Primera Guerra Mundial, que no era para dar dulces y regalos a los pequeños, sino de brindarles aquellos derechos que no tenían en aquella época en la que la muerte y las armas eran una constante. El 30 de abril es un día de felicidad y color, pero la festividad es celebrada en diversas fechas a lo largo del mundo. En Colombia, en el último sábado de abril, en Paraguay, el 31 de mayo, en Venezuela, el tercer domingo de junio, entre otros. Egnan Tunchev fue una activista y fundadora de la organización Save the Children y quien impulsó la adopción de la primera Declaración de los Derechos de los Niños, que se convirtió en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños el 26 de septiembre de 1924. A raíz de la preocupación creciente por los menores, un año después se declaró durante la Conferencia Mundial sobre el Bienestar de los Niños la fecha 1 de junio como el Día Internacional del Niño. La Asamblea General de las Naciones Unidas señaló en 1954 que sería inconveniente que todos los países realizaran la festividad, para lo cual sugirió que la fecha fuera fijada a su conveniencia particular. Siendo el objetivo del Día del Niño visibilizar la falta de derechos de niños por la guerra, desolación y muerte, en el 2018 existen factores para alertarnos sobre la creciente cantidad de niños que han tenido negados sus derechos primarios. En el 2016, 52.3% de las niñas y niños en México se encontraban en situación de pobreza, y atenderlos se vuelve prioritario, ya que de lo contrario existe una mayor probabilidad de que ésta se vuelva permanente y sus consecuencias sean negativas e irreversibles, indicó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. De acuerdo con el informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 publicado por el Coneval, de ese 52.3% de niños y niñas de 0 a 11 años en situación de pobreza, 42.6% estaba en pobreza y 9.7% en pobreza extrema, mientras que el 48.8% de los adolescentes de 12 a 17 años estaban en la misma situación. 41.1% en pobreza y 7.8% en pobreza extrema. Es decir, en total, en México hay unos 20.7 millones de niños y adolescentes que viven en hogares que experimentan algún tipo de pobreza. El Consejo apunta que el panorama es más complejo para los menores indígenas, quienes alcanzan porcentajes de pobreza cercanos al 80%. 78.6% para niños y 78.2% para adolescentes. Con los menores en contextos vulnerables es probable que presenten algún tipo de desnutrición con repercusiones en el aumento del riesgo de mortalidad en los primeros años de vida y, en el largo plazo, consecuencias en el desarrollo cognitivo. Maestros de las zonas rurales han denunciado en repetidas ocasiones que la reforma educativa viene a ser una reforma inútil que en nada soluciona los problemas primarios en la educación rural, por ejemplo, ya que los alumnos asisten a la escuela sin desayunar, a veces sin haber cenado y conscientes de que comerán una vez al día únicamente si es que hay posibilidades. Las consecuencias en el desarrollo cognitivo hacen que crezca la posibilidad de que un niño no alcance a retener lo visto en clases. Esto no solamente pasa en las zonas rurales, sin embargo, sino que también sucede en las ciudades, en donde la problemática no ha sido atendida a cabalidad y están comprometidos los programas de desayunos a corrupciones por parte de las esposas de los alcaldes y gobernadores a través del DIF, dejando que una problemática que debería de estar sumando esfuerzos para ser erradicada crezca sin más. En 2016, el 77.7% de los niños entre 3 y 5 años asistían a un programa del sistema educativo. El resto de los infantes, 22.3%, no tenía otras posibilidades de aprendizaje fuera de las proporcionadas en el hogar.
En ese mismo periodo, menos del 1% de los niños y niñas de 6 a 11 años no asistían a la escuela, pero en los adolescentes entre 12 y 14 años, el porcentaje ascendió a 6.2, mientras que entre los 15 y 17 años a 24.9%. En ese sentido, expuso cómo en 2015 se registró que el porcentaje de personas que no asistían a la escuela por motivos económicos se incrementaba conforme aumentaba la edad escolar, al pasar de 4.8% de las niñas y niños en edad preescolar a casi 26% en los jóvenes de 15 a 17 años. Además, existía cerca de 1.370.000 niñas, niños y adolescentes que incurrían en un tiempo excesivo de traslado a la escuela, lo que supone un riesgo permanente de abandonarla. Por otra parte, entre los factores de riesgo para esta población, de acuerdo con el Informe de Evaluación 2018, se encuentra la falta de control de los peligros asociados a los alimentos, lo que promueve una mayor incidencia de enfermedades gastrointestinales. En 2016, la tasa de muertes por enfermedades diarreicas fue de 7.1 por cada 100.000 niños menores de 5 años. Y en el aspecto de trabajo infantil, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación Empleo 2015, 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años estaban trabajando, es decir, un 8.4% del total de esta población. La mayoría de estos menores, que representa el 89.6%, desempeñan ocupaciones no permitidas. Esta situación afecta su acceso y aprovechamiento a la educación, pues el 37% de ellos no asiste a la escuela. Entre las recomendaciones del Coneval se encuentran las siguientes: otorgar a todas las niñas, niños y adolescentes las mismas oportunidades para un desarrollo adecuado a través de políticas públicas que tomen en cuenta las realidades heterogéneas que enfrentan estos grupos poblacionales y eliminen las barreras que privan a los más pequeños de un futuro mejor. Atender las necesidades de la primera infancia, pues es una etapa crucial para impulsar el potencial de cualquier persona. Vigilar el cumplimiento de lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para asegurar el acceso de las niñas, niños y adolescentes a sus derechos. Desafortunado es que en todos los mítines políticos de campaña se hable de la pobreza en la infancia en estas fechas, pero que una vez tomado el poder, de lo primero que se olviden es de los niños pobres, que siguen siendo un estorbo a las necesidades del enriquecimiento ilícito, como el desvío millonario que hizo Meade del presupuesto que iba destinado a los indígenas.